por lo que pensé, buscaré otro más grande para que tarde más tiempo, aunque es verdad, tardó más tiempo en quemarse, pero al final también ocurrió lo mismo, y con otro también. El caso es que me dije, al tiempo le pasa lo mismo, se consume en nuestras propias manos, se consume constantemente, no podemos detenerlo, sino que pensamos que va a durar mucho, como ese un tronco de leña, pero al cabo de unas horas ya no queda nada. Y eso ocurre con nuestro tiempo. Al mirarme al espejo, reflexioné, no soy la misma persona que hace 20 años. Y no pensé, ni mucho menos, cómo sería dentro de 2 o 5 años. La realidad es que el tiempo no se detiene para ninguno de nosotros. El tiempo se nos escapa constantemente. Y esto me llevó a recordar el Salmo 90 que hemos leído. Es un salmo que en ocasiones también hemos leído a personas mayores, que pronto me lo leerán a mí. Es un salmo que refleja la realidad de la vida misma. Este salmo, Salmo 90, fue escrito por Moisés. Moisés escribió 2 salmos. El segundo fue el 91, Salmo 91. Salmo 90 y Salmo 91 se entienden que fue escrito por Moisés. El Salmo 91 resalta la protección divina, la protección de Dios y esa confianza que tenemos en Dios. Es muy probable que Moisés escribiese este Salmo 90 al final del viaje en el desierto, en el transcurso del desierto con el pueblo de Israel, poco antes de morir. Y de ahí que extraemos esa idea de que las horas, el tiempo, se nos va, se nos escapa de las manos. Como decía, es uno de los salmos favoritos para mí, uno de los salmos más favoritos. Empieza con esa poderosa declaración de la grandeza de Dios. Fijaros lo que dice este versículo. Versículo 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, el planeta, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En esta breve declaración de estos 2 versículos encontramos 3 grandes principios que marcan la grandeza de Dios. Uno es que Dios ha sido el refugio del hombre en todas las generaciones. El segundo, que Dios es el Dios de la creación, que hizo todo lo que vemos. Y el tercero, que Dios es el Dios desde el siglo hasta el siglo. Así que si miramos ese primer punto, Dios es nuestro refugio. Aquí se declara que Dios vive donde el hombre habita desde que está en la tierra. Dios vive continuamente allí donde hay una generación, nuestra generación pasada, mis abuelos, pasados. Esa generación desapareció. Pero Dios vive en cada una de las generaciones. Y Dios vive en nuestra generación, en tu generación, en el día de hoy. Dios vive continuamente allí donde hay gente. El apóstol Pablo lo expresa con aquellas palabras dirigiéndose a los atenienses. En Hechos, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, Pablo lo relaciona de esta forma. Dice este versículo 27 y 28 del capítulo 17 de Hechos. Para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, de cada generación.
Y aún dice más, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Así que Dios habita Dios es nuestro refugio. Moisés mira hacia atrás en la historia de la humanidad y declara que Dios ha sido y seguirá siendo nuestro refugio a lo largo de las generaciones. Moisés vio vivir y morir a los faraones de Egipto. Muchos que habían pasado por la historia y ahora descansaban en aquellos sarcófagos. Sin embargo, a pesar de los siglos, no hay cambio en la relación de Dios con el hombre. Él ha sido y será nuestro refugio de generación en generación. Así que en este primer párrafo del versículo 1, Dios ha sido nuestro refugio de generación en generación. Confirma de que Dios es en tu generación el refugio para tu vida. Ahora, antes que naciesen los montes, dice el texto, y formases la tierra y el mundo, vemos aquí al Dios creador. El salmista destaca que Dios es el Dios de la creación. Antes que hubiese nada, Dios existía. Moisés va describiendo la creación poco a poco hacia atrás, en el tiempo, desde la formación de las montañas, desde que se hizo la tierra y el universo, los planetas, el mundo. Así que el Salmo menciona que Dios es conocido como el Creador. Esto significa que Él es la fuente de toda la existencia, de todo lo que vemos en nuestro alrededor. Es el origen de toda la creación y tiene poder para dar forma al mundo en el que vivimos. El apóstol Pablo también en Colosenses encontramos las palabras refiriéndose a Jesús en este caso. Jesús como el sustentador de la vida, de todo lo que existe. Dios mismo. Y nos enfatiza la idea de que Jesús es Dios. Colosenses capítulo 1 y versículo 17. Dice en Él, refiriéndose a Jesús. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Gracias a Dios, gracias a Jesús, Dios mismo, todas las cosas subsisten, el creador de todo. Ahora bien, encontramos algo más en este pasaje, en estos versículos. Dice que desde el principio y hasta el siglo. Señor, tú has sido refugio de generación en generación antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el principio y hasta el principio. Esto nos habla de un Dios eterno, no un Dios que es nuestro refugio en la generación que vivimos. Además es un Dios creador de todo lo que vemos, pero podemos decir que es el Dios eterno, desde el siglo hasta el siglo, eres tu Dios. Esas siguientes palabras nos hablan también de la grandeza de Dios. No hay otro Dios como Él, inigualable. Es el Dios de la historia, el Dios de la creación, pero mucho más, podemos decir, que es el Dios de la eternidad. Él está por encima y más allá de su propia creación, existiendo antes de la creación misma. La palabra original en hebreo es interesante, esta frase. Es interesante ya que sugiere una traducción que os voy a dar. La idea del siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Se sugiere la idea de que desde el punto que se pierde
en la lejanía del pasado, un punto que se pierde en la lejanía del pasado, hasta el punto que no se distingue en la lejanía del futuro. Desde los siglos pasados hasta los siglos venideros, Dios es Dios, es eterno. Nos recuerda que Dios siempre ha existido, no tiene principio ni fin, lo cual implica que Él existía antes de cualquier cosa creada. Es eterno y su existencia es inimmutable. Por lo tanto, podemos confiar en su sabiduría y poder como creador, ya que ha estado presente desde mucho antes que naciéramos nosotros. Si comparamos a los dioses paganos con Dios, no hay comparación. Los dioses griegos tuvieron un principio. Comenzaron a existir en algún momento y también en algún lugar. Moisés nos habla de un Dios sin principio, un Dios sin tiempo ni final, más allá y por encima de su creación. Y todos los acontecimientos que han ocurrido en la historia, de generación en generación, Dios ha estado ahí y seguirá estando. Y esa es una realidad y una esperanza que nosotros tenemos. Decíamos que el tiempo no se detiene. Y eso es verdad. El tiempo no se detiene. Pero lo que sí podemos estar confiados en que Dios va a estar ahí en cada momento, en que ha cuidado a nuestros pasados, a nuestros antepasados, que nos está cuidando a nosotros y que cuidará a los que continúan detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, otra generación. Y es un salmo realmente hermoso. Pero ante la grandeza de este salmo, ante la grandeza de este gran Dios, de este Dios, tenemos que preguntarnos, ¿cómo nos relacionamos nosotros? ¿Cómo podemos relacionarnos tú y yo con este Dios, con la grandeza de un Dios así? ¿Cómo podemos tener esa cercanía, esa relación a este Dios? Pues bien, el Salmo 90, solamente hemos tratado 2 versículos, pero hemos leído todo el Salmo. Y en este Salmo encontramos 3 realidades que conectan a Dios con el hombre. En el versículo 3 en adelante encontramos, durante los distintos versículos, encontramos estas 3 realidades. Una de ellas es la soberanía de Dios. Otra, porque nos habla de la ira de Dios. Pero también al final del Salmo nos habla del amor de Dios. Así que no voy a empezar ahora a esas 3 partes, porque sé que el coro tiene que cantar. Pero realmente, si quieres tener una relación con Dios y realmente observando la grandeza de un Dios creador, un Dios soberano, un Dios que existe y existirá. Hoy, ya digo, no nos da tiempo de seguir con el Salmo, pero al acabar este año os quiero dejar unas palabras de ánimo y de deseos para vosotros. Ánimos y deseos. Pues que la obra de Dios se manifieste en cada uno de vosotros y que su gloria resplandezca sobre vuestras vidas y sobre las de vuestros hijos. Al final del Salmo acaba con esas palabras. Dice que la luz del Señor sea vuestra guía y que la obra de nuestras manos sea confiada en Él. Dice, y la obra de vuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra confirma sobre nosotros. Así
viviremos con gratitud, confiando en la fidelidad de Dios. Hoy es el momento y te sugiero que empecemos a buscar esa relación íntima con Dios. Y no estoy hablando un Dios de una estatua o de un trozo de madera. Estoy hablando de ese Dios majestuoso que nos habla el salmista. Moisés relata pues de esa grandeza de Dios. Y ese es tu Dios, ese es mi Dios, el Dios de nuestra generación. Así que busquemos el acercarnos a Dios durante este año 2024 que empieza. Yo os sugiero que podáis empezar con el devocional de los 40 días. Luego, si tenéis otro devocional, podéis hacerlo. Pero os sugiero que podamos empezar todos juntos con ese devocional de los 40 días, el día de mañana. Y también para los niños o adolescentes, para que hagan esa tarea. Si lo leemos nosotros en casa, el día que corresponda, luego ellos pueden hacer la tarea de que corresponde ese día. Así que os animo, porque tú y yo tienes un Dios grande. Díselo a que está a tu lado. Tienes un Dios grande, un Dios eterno, un Dios majestuoso, un Dios soberano, un Dios creador, que es tu refugio, que es nuestro refugio. Que el Señor os bendiga. Feliz año 2024. Pues ahora, antes de pasar a